sentencias se acatan, ¿no? Y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza. Esta condena al fiscal general, ojo, el caso parte de que la prensa publica el asunto del fraude a Hacienda de la pareja de Ayuso, que sigue su proceso, por ahora es presunto. ¿Crees que esto da elementos a la pareja de Ayuso para intentar anular las causas que tiene abiertas, entre otras la del fraude fiscal? ¿Se va a intentar agarrar a esto? Bueno, la estrategia de la defensa es utilizar, por eso les interesaba que el juicio al fiscal general fuera antes que el juicio a González Amador, que será en el primer trimestre del 2026, por los dos delitos fiscales, falsedad, grupo criminal y falsedad contable. Quería que fuera el caso, se liquidara prácticamente en 2025, porque van a utilizar esta sentencia para pedir la nulidad del caso cuando se celebre el juicio. Al comienzo del juicio, en las cuestiones previas, pedirían la nulidad porque explicarán que una sentencia de carácter tan fuerte y contundente contra un fiscal general del Estado, inédita en nuestra historia judicial, ya no solo en nuestra historia judicial democrática, evidentemente vinculada a la difusión de ese correo, que ahora ya será sentencia. En ese momento pedirán la nulidad, y si no pedirán la nulidad, y si no consiguen la nulidad, evidentemente jugarán y apostarán a salir inocentes de los delitos de los que se les acusa. Pero es clarísimo que esa fue la estrategia de la defensa y por eso querían que se celebrase cuanto antes este juicio. Lo han conseguido. La sentencia tiene dos votos particulares que son muy importantes, muy importantes. Si en el momento que quieras te lo explico, porque no son dos votos particulares cualquiera. La ponente ha sido Susana Polo, ha propuesto la absolución. La absolución, como ha estado en minoría, ha tenido que ceder la sentencia y en lugar de tomar la magistrada que estaba apuntada, que es la magistrada que ha entrado más tarde en el Supremo, que en este caso era Carmen Lamela, el presidente tiene la facultad, el presidente del tribunal, Martínez Arrieta, tiene la facultad de decir quién hace la ponencia, y ha sido incluso sorprendente porque la ha asumido él mismo, como diciendo, esto no es solamente el legado de Marchena, de la presidencia de la Sala Segunda de Marchena, sino también es mi legado, que vence su legado, su mandato vence en abril del 2027. Han condenado al fiscal general y ha comprado el ático. Ernesto Ekaizer, te pregunto, Ernesto, claro, ahora mismo para quien se plantee, por ejemplo, el hecho de decir, pero si esto no había partido por el caso del fraude de Hacienda presunto de la pareja de Ayuso, ¿pero cómo condenan al fiscal general? Yo creo que la gente tiene que entender es que es una sentencia de naturaleza política. Si hay una sentencia política es esta. Es una sentencia que con los mismos argumentos, que los conoceremos porque solo sabemos el fallo, pero sabemos el material probatorio que ha habido. Ha sido difundido, más que difundido a lo largo de meses y en el juicio oral que duró 10 días. Con esos mismos argumentos se podía haber decretado la absolución, que es lo que planteaba Susana Polo. Susana Polo incluso tomaba los argumentos del voto particular de Andrés Palomo, que dijo que no había que seguir con este procedimiento y que presentó un voto particular demoledor contra el auto de procesamiento del juez Hurtado. He escuchado por ahí que dicen que el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, ha decidido esto porque lo ha decidido muy rápido. Te digo, Jesús, que el día sábado yo ya tenía un anuncio de que estaba decidido que iban a condenarle. No quise usar la información porque nunca sabes lo que puede pasar. Hay muchos acontecimientos que interfieren. Es decir, el día viernes llegaron prácticamente a la decisión. Un día después que terminó el juicio oral y se declaró visto para sentencia. Las sentencias estaban hechas. La de Susana Polo por la absolución y la impulsada por Manuel Marchena, que es el autor intelectual de toda esta milonga, y de su música, de su partitura y de su contenido lírico, estaba absolutamente ya hecho. Por eso lo han anunciado hoy, como dicen algunos próximos a la derecha, para conmemorar el nacimiento de la democracia. Hay quien también... La derecha judicial y mediática la utiliza la fecha cuando no hay sentencia, lo único que tenemos es un fallo, la han adelantado, tampoco era necesario adelantarlo, porque si prácticamente tienen la sentencia hecha, te esperas unos días, pero tiene también un contenido simbólico. La derecha ha querido conmemorar el nacimiento de la democracia
quitándose de encima al fiscal general del Estado. Hay que decir una cosa que es fundamental. Permíteme el matiz. Yo repito, para mucha gente 20N y también es la muerte del dictador, que es también una fecha que celebra determinado sector de la población, pues por ejemplo hoy, que luego lo vamos a contar, hasta organizando misas para recordar a Franco. Pero bueno, cada uno lo interprete como considere. Dicho esto, ¿algo querías añadir, Ernesto, sobre el fiscal general? No, yo quería decir que quería contaros que también esto está en las anécdotas, ¿no? Y las anécdotas, los entresijos. La magistrada Susana Polo era la ponente de esta sentencia. Es una magistrada adscrita al sector progresista. Pero esta magistrada también fue la ponente el 15 de octubre del año pasado, cuando se decidió por la sala de admisión que presidía Manuel Marchena, admitir la petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de imputar al fiscal general del Estado. Susana Polo no estaba de acuerdo. Y en una conversación que yo he recibido de 4 fuentes distintas y que la he ido publicando a lo largo de los últimos meses, Susana Polo confió que a sus amigos y gente de la de las juezas y jueces para la democracia, que es una asociación progresista, que Marchena la había persuadido de que la nota informativa, como ella finalmente decía, no tenía contenido delictivo, pero que como había habido una filtración, lo que había que hacer era, hacer una investigación que, como sabíamos, no quedan nunca en nada. Todas las investigaciones sobre filtraciones en el Supremo siempre han sido un callejón sin salida, nunca se sabe quién ha filtrado, y entonces que harían unas diligencias y que eso se cerraría, y se archivaría y sería simplemente una advertencia. Esta persuasión de Marchena, que es muy hábil persuadiendo, la llevó en este caso a decir por aquí no paso, y después de estar en el juicio, tomando notas y viendo a todas las declaraciones, los testigos, a la UCO, llegó a la conclusión de que había que absolver, y dijo, esta vez Marchena no me la juegas. Pero, sin embargo, Marchena ha conseguido una mayoría y conseguido sobre todo, y lo fundamental, la posición del presidente de la Sala Segunda ahora, el señor Andrés Martínez Arrieta, que pasaba por ser centrista y moderado. Cuento estas cosas porque son elementos muy importantes de las posiciones de cada bando. Va a haber 2 votos particulares, la magistrada Ana Ferrer va a hacer otro voto particular, quizás el voto de la ponente que declinó la ponencia, Susana Polo y Ana Ferrer, sea un voto conjunto. Pero yo creo que lo que vamos a ver es que con los mismos argumentos que van a condenar, porque no conocemos la sentencia, pero más o menos conocemos el desarrollo del juicio, con los mismos argumentos se podía haber declarado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, inocente. Y hay una cosa que es fundamental también, te digo, sobre Martínez Arrieta. Cuando el periodista José Precedo, quizás, ya en un ambiente muy emocional, explicó que él sabía quién había filtrado y que no era Álvaro García Ortiz, Martínez Arrieta saltó como un resorte y le dijo, no nos amenace. Ahora, retrospectivamente, lo que vemos es que la posición de Martínez Arrieta, en efecto, era muy clara a favor de condenar, y por eso saltó ante Precedo. El fallo y la posición de la sala ya estaba clara el día sábado. Yo tengo un anuncio de WhatsApp donde me decía le condenan. Desde luego no hice ningún tipo de uso de eso porque nunca sabes. Y sí, lo que yo sabía de la condena, de la sentencia, lo había puesto y lo había dicho aquí. Susana Polo, que era la magistrada oponente, iba a proponer la absolución. Eso fue una noticia exclusiva que yo di. Ana Ferrer iba a votar a favor de la absolución. No sabía bien, no sabía qué iba a hacer Andrés Martínez Arrieta, el presidente, y la mayoría la tenía Marchena, eso era clarísimo, y que estaban por condenar. Lo que es interesante es que el presidente de la Sala Segunda, desde hace unos meses, desde el verano, señor Martínez Arrieta, podía haber dejado la ponencia de la sentencia en manos de la persona a la que le correspondía, por turno, que era Carmen Lamela, porque le corresponde cuando deja la ponencia el ponente, en este caso Susana Polo, porque proponía la absolución y no estaban de acuerdo, pues esa pasa, hay un turno
por el cual le correspondía a Carmen Lamela porque es la última incorporada, la más joven incorporada a la sala. No la joven de edad, sino la última que se incorporó en el año 18. Entonces, pero sin embargo, el presidente tiene la facultad, la potestad de designar otra persona, y en este caso lo que llama la atención es que se ha designado a sí mismo. Es decir, ha asumido la ponencia y es él quien la va a redactar, y que en este momento se estará trabajando en ella. 5-2, el tribunal se ha partido. Quiere decirse que evidentemente el tema era un tema complejo, pero fue resuelto inmediatamente. Yo creo que el juicio terminó el jueves de la semana pasada y el viernes se reunieron y ya tenían claro cuál era el resultado, y por eso tuvo que dejar la ponencia a Susana Polo, porque ella proponía la absolución y la asumió Martínez Arrieta. De modo que fue a velocidad de vértigo. Però la pregunta, Ernesto, és si aquesta sentència encara no està ni redactada i que, a més, s'esperen els vots particulars, és a dir, quina pressa hi havia, per exemple, en publicar-la avui? No tenía ninguna prisa en publicarla, no había ninguna prisa en publicarla, de la misma manera, Tony, que no había ninguna prisa en hacer el juicio en 10 días. Usted vio que el juicio se hizo a machamartillo, porque realmente todo fue muy rápido y lo encajaron como podían, ¿no? Y fue, digamos, no se apartaron de la agenda inicial, que el juicio empezó el 13 y terminó el 13, y tampoco había ninguna necesidad de poner la sentencia el día 20 de noviembre, pero bueno, pues ellos terminaron y decidieron que lo iban a comunicar cuanto antes, no querían filtraciones. Cuando ellos mismos han filtrado en el año 2019 la sentencia, el señor Marchena se ocupó de filtrarla, aunque él dice que lo que se filtró son calificaciones jurídicas. Me refiero a la sentencia del proceso, en la cual fue el ponente el 19 de octubre el 14 de octubre del 2019, o el 19, bueno, es igual, del año 2009, se filtró y la filtró a un periódico. Y luego cuando yo le recordé esto, me dijo, no, es que lo que se filtraron fue calificacions jurídiques. Calificacions jurídiques o no, se filtró. Ja. Li volia preguntar ara l'estem esperant la compareixença de Félix Bolaños, que encara no ho ha fet. El govern espanyol, clar, ha de destituir el fiscal general, la García Ortiz, i l'ha de reposar aquesta figura. Qui creu que és el millor posicionat o posicionada per substituir al fiscal general, a García Ortiz? Bueno, yo creo que ellos han tenido tiempo, el Ministerio de Justicia y Félix Bolaños en particular ha tenido tiempo, porque este era un desenlace que, en mi opinión, era el desenlace posible y más probable, pero es igual, era uno de los dos desenlaces, podía ser sentencia absolutoria o condenatoria, por lo tanto tenías que estar preparado. Tienen unos días, porque la sentencia todavía no está redactada, está corriendo a todo ritmo Andrés Martínez Arrieta, el presidente de la sala, y por tanto tienen unos días, pero yo creo que ellos han tenido todo este periodo para pensar. Yo, en fin, creo que la situación en la carrera fiscal es una situación muy compleja, porque hay una situación, digamos, de crisis. No está provocada, Tony, por el tema del correo, la filtración del correo. Eso ha aflorado una crisis interna que ya existía, y había muchos enfrentamientos y mucho cuestionamiento de la figura de García Ortiz. La carrera fiscal está compuesta de distintas sensibilidades y agrupaciones, de la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria, que es de derechas, está la Unión Progresista de Fiscales, hay una una asociación independiente, que es la que ha estado en el juicio y que probablemente haya sido la que peor representada estaba, porque estaba representada por un abogado, un exfiscal, el señor Frago, que acaba de ser sancionado por razones disciplinarias y que ya había sido expulsado de la carrera fiscal en su día. Por tanto, hay distintas sensibilidades, y eso se reflejaba en el cuestionamiento de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría Técnica. Yo creo que lo mejor que podría hacer el gobierno, pero es una opinión modesta, es no poner a nadie de la carrera fiscal y elegir un magistrado. Mm-hmm.
Veurem què és el que... Quiero decir, hay antecedentes en el pasado de nombramientos de magistrados en el... Permeti'm, en el puesto de fiscal Ernesto, del Estado. que està compareixent ara el Félix Bolaños, el tenim en directe, escoltem-lo des del Palau de la Moncloa. El fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. Por ello, les anuncio que en los próximos días pondremos en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado. Será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función. Por supuesto, desde el Gobierno queremos mostrar nuestro reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad. Quiero trasladar también otra reflexión a todos los ciudadanos de este país, especialmente a aquellos que no comparten este fallo. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un Estado de derecho, con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial. Por último, quiero mandar también un mensaje a quienes velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. Tanto a quienes lo hacen desde la sociedad civil, especialmente los periodistas, como quienes lo hacen desde el servicio público, particularmente inspectores de Hacienda y fiscales. A lo largo de este proceso ha habido quienes han intentado poner en duda su labor. Y quiero decirles que este Gobierno va a defender siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías. Estaremos siempre a su lado. Muchas gracias. Doncs aquesta és la declaració de Félix Bolaños. Ernesto, no sé si... Bueno, pues ha dicho que están eligiendo, ya están en ello. Yo creo que ya tienen un candidato, una candidata. Yo no conozco el nombre, pero insisto, si se trataría de pedir consejo, yo nombraría a alguien que esté por encima de la melé. Con esto quiero decir que los enfrentamientos internos en la carrera fiscal necesitan un bombero. Escolti, li volia preguntar, això el modifica d'alguna manera el Via Crucis que vostè en el seu dia va definir de Pedro Sánchez d'aquesta legislatura? Bueno, es una cruz más en el Via Crucis. Han plantado, digamos, ahí en el presunto ataúd de Sánchez y en el buscado ataúd de Sánchez han clavado hoy con esta sentencia un clavo más. Quiero decir con esto, y creo que nuestros oyentes, escuchantes nos entienden, que esta es una sentencia como todas las sentencias, pero si alguna tiene un carácter político, Tony, es esta sentencia. Esta sentencia es una sentencia dirigida a conseguir a través de, digamos, un veredicto jurídico aquello que se propusieron cuando sentaron a Álvaro García Ortiz en el banquillo. Nunca pensaron que iba a llegar a haber un juicio, simplemente porque el fiscal iba a dimitir. Lo que desconcertó a la mayoritaria encabezada por Marchena es que no dimitiera, porque al no dimitir el trabajo sucio lo tenían que hacer ahora con esta sentencia. El juicio se hubiera evitado y por tanto, pues aquí paz y después gloria. Pero claro, esta situación llevó a unas tensiones tremendas el día 5 de septiembre, cuando fue la apertura del año judicial. Recordará usted que, digamos, toda esta gente pues pensaba, dice, ¿cómo se atreve el fiscal general de venir aquí? Sí, y además tiene que hacer un discurso. Feijóo no iba a anar. Claro, y claro, el fiscal general en el acto de apertura del año judicial es muy importante porque está junto al rey, hace el discurso junto con la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, por lo tanto es un discurso muy protagónico, y les dijo en la cara, oiga, yo es que no dimito, yo creo que no soy culpable de un delito de revelación de secreto, y no voy a dimitir y estoy aquí y realmente pues digamos tragó saliva y dijo lo que tenía que decir. Y entonces de ese punto de vista
La situación de aquellos que pensaron que esto se liquidaba simplemente el 15 de octubre con el auto de la sala de admisión sentándolo en el banquillo, porque claro, uno de los argumentos que utilizó Susana Polo, que era la ponente en la sala de admisión también, es que ella no veía en el comunicado, en la nota informativa que sacó la Fiscalía General del Estado respecto al correo y a los problemas fiscales y delitos fiscales de Alberto González Amador, no veía contenido delictivo. ¿Por qué decía ella que no veía contenido? ¿Por qué no? Porque no revelaba nada y porque en ese momento era el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo que estaba diciendo es que la nota informativa tenía un contenido delictivo. Y entonces Marchena le planteó, para salvar la situación, entre comillas, es que, bueno, que dejaran al lado el comunicado, esa nota informativa, y que se centraran en la filtración de correos, que se harían unas diligencias y que, como es habitual, esas diligencias no llegarían a nada. Evidentemente, Susana Polo tragó esta versión, y creo que ahora ha demostrado que se ha arrepentido, porque ella ha sido la ponente, Tony, en esta sentencia también, y ella ha dicho hay que absolverle, y la mayoría ha dicho no, y por eso ella ha tenido que ceder la ponencia, y como es habitual, va a hacer un voto particular, y supongo que lo hará un voto particular conjuntamente con Ana Ferrer, creo. Buenas tardes. Como saben, hoy hemos conocido el fallo relativo al juicio en el que estaba acusado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. No se ha hecho pública la sentencia y, por tanto, no la conocemos. A la espera de conocerla, de leerla y de analizarla en detalle, el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. Por ello, les anuncio que en los próximos días pondremos en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado. Será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función. Por supuesto, desde el Gobierno queremos mostrar nuestro reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad. Quiero trasladar también otra reflexión a todos los ciudadanos de este país, especialmente a aquellos que no comparten este fallo. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un Estado de derecho, con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial. Por último, quiero mandar también un mensaje a quienes velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz, tanto a quienes lo hacen desde la sociedad civil, especialmente los periodistas, como quienes lo hacen desde el servicio público, particularmente inspectores de Hacienda y fiscales. A lo largo de este proceso ha habido quienes han intentado poner en duda su labor. Y quiero decirles que este Gobierno va a defender siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías. Estaremos siempre a su lado. Muchas gracias.